porteños van a aportar a Hagamos Futuro a través de tu persona, ¿no? Bueno, Dios quiera y Dios mediante y la gente así lo elija. Mira, hemos hecho una alianza, la Democracia Cristiana, con el Partido Ciudades en Acción y la Coalición Cívica, que se llama Hagamos Futuro, es una alianza transitoria al Hagamos Futuro, en alusión al porvenir, precisamente de la Argentina, porque el pasado ya lo conocemos, estos 20 años de padecimientos que hemos tenido, como el presente también, que es realmente duro, ¿no es cierto? Y queremos mirar también al porvenir. Y en ese sentido hemos tenido coincidencias antes de las fechas de las presentaciones que hemos hecho ante la justicia electoral en lo que se refiere a temas a favor de la vida de los niños por nacer o de la concepción, así como también en relación a todo lo que alude a cuestiones post-pandemia y que han sido motivo también a veces de cuestionamientos por distintas manifestaciones que se han hecho en plazas públicas, Plaza de Mayo, Obelisco, sobre la obligatoriedad o compulsividad de las vacunas, no porque seamos antivacunas en absoluto, quede claro, sino porque el problema es que nosotros hemos recibido vacunas, pero no es cuestión que a niños de 3 años en forma compulsiva y obligatoria venga la policía y allane la casa y se lo lleve para ser vacunado. Eso es un exceso que va contra la Constitución Nacional, que está expresamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 18, contemplada la conciencia, y esto no ha sido nunca así. Sí había habido un calendario escolar, había, digamos, disposiciones, las vacunas se imponían por sí mismas, pero no esta especie de carnicería a la que hemos llegado con los pobres niños, para decirlo con toda claridad. Y después, por otra parte, también varias cuestiones que hacen a la defensa de nuestra soberanía argentina, incluso soberanía territorial. Nosotros hemos propuesto el que habla, y por la Democracia Cristiana, que nos ocupemos también de los problemas que tiene y que han venido a solicitar ayuda una isla del África que formaba parte del virreinato del Río de la Plata, 1776, y que están con problemas porque ellos actualmente están, si bien han declarado independencia en el 2022, aproximadamente en el 2022, están con problemas con Guinea Ecuatorial, que es el estado de al lado, que oprime a la gente con desapariciones forzadas o directamente mata, para poner orden a veces excediéndose en la proporcionalidad de toda sanción o pena. Y también hay problemas de violaciones a las mujeres, tiene problemas a veces de una variedad de la alimentación y un suministro adecuado, como también de buena agua potable, si bien tiene muchos recursos naturales. Yo he estado estudiando pormenorizadamente cuando vino hace unos meses el primer ministro, todo si bien no he podido obviamente ir aún, y entiendo que tiene muchos recursos naturales de todo tipo, particularmente ictícolas, y aún parece algunas versiones que dicen que tendría gas. Es una isla que formó parte, repito, de lo que nosotros éramos, y que su proyección hacia la Antártida implica también nuestro, digamos, ratificar nuestro reclamo de soberanía sobre la Antártida, vencido el Tratado Antártico, que cada vez se acerca más en el tiempo, como también indirectamente respecto de las Islas Malvinas, por el principio además del último positivo. Si bien ellos no son propiamente Argentina, lo han sido el Renato del Rey de la Plata en su momento,
y nosotros podemos perfectamente aceptarlos como provincia o estado asociado, haciendo lugar a sus pedidos, que nos puede traer quizá algún problema con Guinea Ecuatorial, pero la cuestión es que realmente yo veo que nos necesitan, está en una situación muy difícil, además hay empresas que han tomado en su momento el control para la explotación nuclear y eso les ha traído residuos tóxicos. No es que entonces haya que tampoco, como algunos que sí ha visitado la isla, decir que generalizar al respecto. Hay que ver toda la información. Es una isla que tiene muchas riquezas a la vez y necesita, sobre todo por estos delitos de lesa humanidad que están teniendo, un sostenimiento en el tiempo. Y nosotros perfectamente lo podemos hacer con nuestras fuerzas policiales, nuestras fuerzas de seguridad y aún quizá las fuerzas armadas, en fin, un sostenimiento a través de buques y aún aéreo. Lo cierto es que más allá de los problemas que arrastramos con nuestras fuerzas armadas, entiendo que bueno, hemos recorrido gran parte de la ciudad o casi toda la ciudad y de Buenos Aires, y queremos propiamente ofrecer al electorado de la ciudad y a no solo la ciudad sino de la nación nuestra lista de candidatos a senadores nacionales, cuya primer candidata es la diputada Marcela Campagnoli, que es de buenas ideas, provida y es muy buena persona, de inspiración cristiana, y también el primer candidato, que es Hernán Reyes, que es actualmente diputado por la ciudad, que es provida y una buena persona. Lo cierto es que hoy en la política esto es muy importante, ¿no es cierto? En la lucha contra la corrupción en la política, en la necesidad de que haya una adecuada supeditación de la política a la ética. Y además nosotros queremos hacer una complementación crítica al gobierno nacional, el cual ciertamente necesita una visión de un humanismo auténtico, porque tiene hasta problemas de comunicación con la comunidad muy grande, quizá porque son pocos, pero además porque hay personas que no son nada criteriosas o educadas. Lo cierto es que nosotros queremos entonces levantar la bandera del auténtico humanismo, levantar la bandera de la ética, levantar la bandera del derecho a la vida, de la familia, de los valores que hicieron grande a la Argentina, por el cual, como dice el presidente Milei, llegábamos a ocupar los primeros 7 puestos de los países a principios del siglo XX. Y para esto tiene que ser en un proyecto nacional sugestivo de bien común, como decía Ortega y Gasset, en el cual todos podamos tirar para el mismo lado, a través, no obstante, de distintos carismas o aportes que pueden hacer las distintas fuerzas políticas, enriqueciendo el desenvolvimiento de tanto político como institucional y económico, que esperamos que pueda llegar inversiones y haya un gran desarrollo productivo que permita salir de esta situación luego de 20 años de desastres en lo económico que hemos tenido por manejos irresponsables respecto de los subsidios, respecto de tantas ayudas innecesarias que llevan a que 3 generaciones no trabajaran, y además toda la corrupción con las causas judiciales que sabemos que encarriada tienen funcionarios del gobierno anterior. Y además con la esperanza de que ya en Bolivia la democracia justamente te iba a consultar eso, Andrés. El triunfo Rodrigo Paz en Bolivia genera una apertura política importante para la democracia cristiana y puede ser un resurgimiento de lo que es Latinoamérica, ¿no? Sin duda. Además que está la Organización Demócrata Cristiana de América, que aglutina a todos los países con partidos políticos demócratas cristianos, como es el caso de Bolivia, que viene también desde 2006 arrastrando severos problemas
institucionales ya, porque ellos reforman, es decir, cuando Evo Morales asume, reforma la Constitución, abusando una ley que digamos que tenía relación con la elección constitucional y con la Asamblea Constitucional, y cambiando la ley dijo que entonces podía dar lugar a modificaciones que no son procedentes, no son constitucionales, y que esperemos y creemos que Rodrigo Paz puede en esta etapa de transición volver a lo que ha sido una constitución con rigidez constitucional, que ha sido la Constitución de Bolivia, en la cual actualmente se ha llenado en cambio de cuestiones que hacen ideología de género, a reclamos que no son, que es decir, había un problema histórico sí de discriminación. Yo estuve en Bolivia el año pasado, había un problema de discriminación evidentemente, pero ¿qué pasa? Evo Morales llevó las cosas al otro extremo, y además con una gran incultura, no queriendo reconocer la labor que de la verdadera historia de Bolivia, en el cual había que, no por buscar la lucha contra la discriminación, terminar discriminando a otros y produciendo un desequilibrio muy grande o manejo despótico del poder, en el cual él finalmente terminó envuelto y con una denuncia de estupro, un gran desarrollo, digamos, él como sindicalista cocolero en el plano de supuestamente económico, por una especie de globo inflado que tenía relación con el narcotráfico, y ese es el problema, digamos, de América, es decir, que hay no solo democracias, sino autocracias o dictaduras, para decirlo con todas las letras, en el cual se había querido combatir, incluso él creyendo que podía hasta violar la propia constitución que él había impulsado. Lo cierto es que entonces Rodrigo Paz viene a poner paz en Bolivia, valga la redundancia, con 54,61% de los votos, frente al 45,39% alcanzado por la Alianza Libre del expresidente Jorge Tuto Quiroga, y recalcando que retomará una relación diplomática más adecuada con Chile y con Estados Unidos. Lo cierto que nosotros en este momento estamos teniendo el apoyo de los Estados Unidos, más allá de que uno no sea imperialista, no tenemos que entender que es positivo esto y que no podemos estar, digamos, con una tosudez argentina frente a este respaldo sin precedentes, no querer salir adelante. Entiendo que más allá de cuestiones opinables, tenemos que poner el hombro entre todos, uno al lado del otro, para sacar la Argentina adelante. Y lo cierto es que la esperanza es que la democracia cristiana pueda incluso más adelante liderar este proyecto, con el ejemplo de lo que está pasando en la hermana República de Bolivia, ¿no es cierto? Por supuesto. Andrés, como ha sido antes en Panamá y en otros países. Andrés, bueno, también te enfoco en otro tema que creo que vos tenés una claridad conceptual, que es la crisis demográfica que estaría sufriendo Argentina, ¿no? Informe de la Academia del Plata, que son alarmantes realmente, ¿no? Sí, hay un dictamen de la Academia del Plata brillante, en el cual pone de resalto la caída la baja de la tasa de natalidad en forma abrupta, lo cual es muy preocupante, porque no se entiende incluso en la oposición que reivindica el pensamiento de Juan Domingo Perón, pero Juan Domingo Perón lo primero que hacía era señalar ya el problema de la baja de tasa de natalidad en los años no solo 50, 70, y que no se puede entender entonces que tengamos una ley de abortos, aunque se la llame suspensión voluntaria del embarazo, cuando un embarazo cuando se inicia no se puede suspender, obviamente por lógicamente, ¿no es cierto?, por lo que significa una vida humana, y de acuerdo con nuestra Constitución Nacional. La realidad es que entonces entiendo que si es que alguna vez quieren volver a participar del gobierno de Argentina, tienen que hacer una autocrítica y entender que realmente hay que retomar los valores que han hecho grande la Argentina, y que son los de la familia, los del derecho a la vida, no de comprar planes de la Agenda 2030 o del ONGs internacionales,
que ofrecen dinero engañosamente para planes que no tienen nada que ver con la Constitución Nacional o el globalismo que nos quieren venir a imponer, precisamente cuando los pueblos que están saliendo adelante son los que afirman sus convicciones, sus valores, sus cartas institucionales, sus cartas constitucionales, sus constituciones, y empiezan a remontar. Así es. Andrés, para quienes el domingo quieran acompañar, recordanos en el frente. Sí, bueno, claro, yo estoy candidato a diputado nacional allí, después de Marcela Campaña, senadora, y Hernán Reyes, el primer candidato a diputado nacional por la alianza Hagamos Futuro, de la Democracia Cristiana, la Coalición Cívica y el Partido Ciudades en Acción. Estoy allí en la lista, los invito precisamente a querer apoyar esta propuesta. Teniendo en cuenta, Andrés, que hay que marcar, ¿no? Porque ya no podemos decir busquen el cuarto oscuro tal número, ahora va a haber que marcar. Sí. No es como antes. Ustedes ya tuvimos la experiencia, todos saben, de lo que fue la primera elección de este año. Y bueno, es la lista 505, Hagamos Futuro, poniendo los candidatos, y ahí van a poder votarnos con toda libertad, como personas inteligentes, libres y responsables que son, como buenos ciudadanos. Así es. Un fuerte abrazo, querido Andrés. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Felipe, por la entrevista. Gracias a vos. Ha sido la palabra del doctor Andrés González Balcarce, candidato a diputado nacional por el Frente Electoral Hagamos Futuro, dirigente de la Democracia Cristiana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, un conocido del programa, y realmente un gusto que Andrés esté participando en una lista de diputados nacionales y con este espacio que busca justamente lo que es la condición fundamental, que es el respeto por la vida, el respeto por los valores y los derechos de las personas, y nuestra filosofía que tiene que ver justamente con la esencia nacional y con lo cristiano en cuanto al mantenimiento de la vida en sociedad. Les recordamos que este programa es auspiciado por FEPEVINA, la Federación del Personal de Vialidad Nacional. Cuando recorremos nuestras rutas nacionales de norte a sur, de este a oeste, lo hacemos gracias al esfuerzo y la voluntad de los trabajadores de Vialidad Nacional. Es por eso que decimos que FEPEVINA construye soberanía día a día. SECBA, la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, siempre junto a la producción y a la pequeña y mediana empresa. Para más información, www.secba.com.ar. Y SEVINA, el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional, por la defensa y la protección de nuestra querida Administración Nacional de Vialidad en la lucha por la defensa de Vialidad Nacional. Vamos a escuchar un temita musical. Primero vamos a saludar a un invitado del programa. Está con nosotros Nicolás Urcle, que es dirigente de Esperanza Nacional. Buenas tardes, Nicolás. Hola, Felipe, gracias por invitarme. No, al contrario, en unos minutos estaremos charlando con Nicolás a ver de la realidad política y cómo viene todo el tema para el domingo, donde hay elecciones en todo el país para la renovación parcial de diputados nacionales y senadores en la República Argentina. Si Nicolás así lo dispone, vamos a escuchar un temita musical y volvemos con más información.
17:33 minutos en la República Argentina. Seguimos en Sin Grieta la Información por AM830 Radio del Pueblo. 27 grados 8 décimas la temperatura, tarde cálida en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, cálido viene el clima preelectoral o las elecciones el domingo, ¿no, Nicolás? ¿Qué percibimos? Sí, igual con todos estos cambios que vino haciendo la justicia electoral, con el que ahora se autorizó de que va a ser por distrito, no va a ser a nivel nacional, el recuento, no hay un clima de elecciones como había antes cuando teníamos la boleta sábana, no se está viendo tanto la militancia en la calle. Hoy la política pasa por las redes sociales, hay mucha más guerra dentro de las redes entre un bando y el otro, que se están disputando el poder. Pero mirando nosotros de Esperanza Nacional, que acompañamos hoy, no estamos jugando en boleta, no somos candidatos a nada, porque se decidió desde adentro de la misma organización, como partido y como agrupación en formación, no jugar y esperar a ver cómo decantaba la de medio término, para empezar a hacer un atravesamiento generacional en serio, con un proyecto político interesante donde nosotros tenemos, que hemos salido en varios medios hablando sobre los proyectos, que son proyectos que se tendrían que empezar a hacer cambios profundos en la Argentina, no estos cambios a medias, ¿no? Que viene un gobierno y te cambia un poquitito una cosa, después del otro sector lo mismo, sino que hay que hacer unos cambios para que la Argentina se vuelva a tener un sector productivo, ¿no? Claro. No, yo te preguntaba el tema electoral, más allá de la cuestión de distrito único que se discute hoy, que es para la foto del domingo, digamos. Creo que hay, me parece que un resurgimiento de espacios provinciales o de la dirigencia que participan en un partido nacional, pero con espacio provincial en el cual se está buscando reacomodamiento. Y me acuerdo siempre que vos hablas de lo que es el atravesamiento generacional, y digo, bueno, es una forma de empezar a mover fichas en una estructura consolidada que estaba muy acostumbrada al dedo de algunos dirigentes nada más, ¿no? Y a ver, es un resurgimiento político desde las provincias para empezar a hacer una zaranda. Esa zaranda que antes se hacía con la interna, donde vos veías que los dirigentes no eran puestos a dedo, sino que eran por impulso de los compañeros, salían de las unidades básicas o de los comandos de organización, como se hacían antes. Hoy lo ves que está resurgiendo, al dedo ya no se ve tanto. Sí, en algunas decisiones de poner algunos candidatos que quiere todavía la compañera, y escuchar algunos sectores que se habían alejado de ese espacio y volvieron a decir que bueno, hay que acompañarla porque está presa. Yo creo que hoy tendría que hacerse un atravesamiento generacional que no implica hacer la jubilación obligatoria para algunos dirigentes, sino implica abrir paso a las generaciones que venimos atrás, que venimos con otras ideas, con otras improntas, y sirve también un poco esto de los resurgimientos de los partidos provinciales a que los compañeros empiecen a surgir, ¿no? Claro. Cuando vos recorres el país, ¿qué notas en la gente, en su necesidad? ¿Qué es lo que vos...? Porque sos alguien que viaja a Tucumán, que viaja al sur, a la Patagonia, que estás en la provincia de Buenos Aires, que estás en la capital federal. Entonces, por ahí tenés una radiografía de lo que la gente más necesita, la gente más requiere. ¿Qué es lo que busca del perfil político que hoy no hay en la Argentina? Primero la sociedad busca un político que tenga proyecto político, integral. Porque cuando vos caminás Tucumán, caminás Salta, Jujuy, Santiago del Estero, lo primero que te piden es trabajo. Porque se está sintiendo la recesión económica en este país, que es muy fuerte, más en los sectores productivos, ¿no? Que son algunos golondrinas, como lo de la zafra, los viñedos, el limón. Se empieza a notar de que hay una recesión y que cada vez se empieza a contraer el sector productivo.
Y lo que busca es basta de pelea, basta de confrontación. Necesita diálogo. Esta Argentina necesita un diálogo. Cuando vos escuchás al presidente confrontar con sus trolls, con sus dirigentes que son de diferentes extracciones políticas, que han pasado por otros gobiernos, lo único que buscan es confrontar en una idea antinacionalista con una idea nacionalista. Y del propio espacio del PJ, vamos a decir así, el sello del PJ, te hablan de volver, no te hablan de un proyecto político nacional, te hablan de volver. Y no están hablando de lo que siente la gente en la calle, lo que siente el jubilado, el maestro, el trabajador. Hoy tenés una CGT que no está respaldando las luchas sociales, que se está contrayendo, que también tiene su propia renovación, ¿no? Que está empezando a discutir puertas adentro cuál es la renovación de esa CGT que se requiere para los nuevos tiempos. Cuando vos decís esa nueva CGT, ¿qué perfil crees que tiene que tener la CGT en sus propios roles? A ver, yo creo una CGT que tenga esos 26 puntos como tuvo en su momento Saúl Baldini, donde se le abra la puerta a todo aquel que exprese una idea política nacional, ¿no? Que te gustaría como dirigente que la CGT te convoque para que escuche un proyecto político, que vuelva a ser esa columna vertebral productiva que tenía nuestro país. No una CGT que esté esperando dádivas de un gobierno o del otro. Claro. Y además de todo esto, es decir, en todo este esquema, ¿cómo encaja Esperanza Nacional sus propuestas, sus ideas? ¿Cuáles son los ejes que vos creés que tienen o que ustedes creen que tiene que llevar adelante Esperanza Nacional? Mirá, Esperanza Nacional tiene 3 ejes interesantes. Uno es la reforma judicial, una reforma profunda, y dejar de que tenga privilegios el juez, como que no pague los impuestos, no pague impuestos, como paga cualquier hijo de vecino los impuestos, y que no tengan la impunidad de esa vuelta giratoria que se hicieron en los 90, que hoy lo estamos volviendo a ver, que hay muchos jueces que dejan salir a los presos por criterio zafaronista. El segundo tema es el programa de desarrollo sustentable que tenemos nosotros, que es volver a emplear el sector productivo, cómo reindustrializar la Argentina y poner en puesta en valor a cómo ese empleado vuelva a tener su trabajo, ¿no? Lo que supo hacer el peronismo de Juan Domingo Perón, una marina mercante productiva, donde los sectores medios se puedan desarrollar y ejercer, y modificando leyes del 70 de la dictadura militar, como la ley de entidades financieras, cambiando el sistema tributario, empezar a tocar leyes que quedaron desfasadas de estos nuevos tiempos que vienen, ¿no? Implementando la domótica, la robótica, la inteligencia artificial, pero para el capital social, o sea, para el trabajador, para que pueda seguir teniendo trabajo, no implementar la IA para poner a un automatizado y sacar a un empleado, porque contra más empleo se pierde, más cantidad de estadística de pobreza tenés. Claro. Justamente, bueno, hoy se habla de un tema que creo que vos también lo has planteado, que es la producción, ¿no? Y hablas de las leyes de los 70. ¿Crees que una de las deudas que haya tenido aquellos gobiernos que dicen que son nacionales y populares es justamente la modificación de la ley de entidades financieras? Es una de las grandes deudas que le debe a la sociedad, sí, sin ninguna duda. ¿Cuáles crees que son los motivos de que nunca nadie en el Congreso haya levantado esa bandera teniendo en cuenta todo esto? Yo creo que ese problema viene desde el mismo 76. Hoy tenés muchos de esos dirigentes que quedaron dentro y otros no, que son más nuevos, que vienen de la década del 90, que no les importó cambiar esa ley,
a beneficio del pueblo, solo se dieron beneficio a atornillarse a esa banca y hacer algunos parches de leyes como la reforma laboral que quieren hacer ahora. Ahora, hubo también una instancia en la cual hubo mayoría en ambas cámaras del espacio que justamente podría haber transformado esa ley. Tampoco hubo interés, o sea, no es únicamente que parece que el sector de la derecha, los liberales, no tuvieron interés. Es transversal el problema. En cambiar esta ley de identidades financieras. Claro, no es de izquierda ni de derecha. A ver, te voy a tocar una normativa, si bien muchos de lo que hemos hablado dicen, no, bueno, fue derogada por la ley, la Constitución del 94, es que no está derogada la Constitución del 49. No está derogada en el sentido de que hayan dado de baja. Desarmaron la Constitución del 49 con un decreto de necesidad de urgencia, DNU, porque no funcionaba el Congreso. Volvimos a la de Alberdi y pasamos a la del 94 sin terminar un ciclo. O sea, hicieron una reforma donde la reforma del 94 mató la educación. Donde la reforma del 94 no hay claras derechos, obligaciones sobre el suelo y la tierra de nuestro país, como tenía la del 49. No tener la reforma de la ley de identidades financieras, que no se tocó, la dejaron como en el 76, la dejaron por un pacto entre la derecha y la izquierda como una ley castrense, vamos a decir. Si querés hablar de los derechos humanos, no se tocaron algunas reformas que pasaron del 76 y no se tocaron ninguno de los juicios de lesa humanidad del 55 del bombardeo. Eso no se toca, o sea, eso se borró, pero sí tocamos lo del 76. Hay muchas otras leyes, como la ley de educación de escuelas privadas que le hicieron los militares, que no se reformó, no se reformuló. Hay muchas cosas que se tienen que tocar y rediscutir las deudas, porque de un sector o del otro se tiran con que la deuda la hizo uno pero no la pagó el otro, pero las deudas son del bien del Estado. ¿Cómo hacemos para reformular las deudas? Nosotros tenemos la capacidad de cómo solucionar ese problema financiero y cómo empezar a hacer un sector productivo, de verdad. Ahora, si queremos un gobierno que tenga políticas de Estado, ahora si queremos un gobierno cortoplacista que siempre se mira a los pies porque tiene una sábana corta, ya lo hemos visto. Bueno, cuando se habla de cambio, de transformaciones en la República Argentina, bueno, todo el mundo dice queremos terminar con la corrupción, queremos terminar con un montón de males que ya vienen endémicos de todos los gobiernos. ¿Qué enfoque tiene Esperanza Nacional justamente en este tema? Hoy tenés un gran problema que tenés en el Estado Nacional y no quiero extenderme más, pero tenés una corrupción galopante de un montón de funcionarios que no tendrían que ser ni candidatos. Porque si vos como empleado público o empleado privado, para que vos te tomen en una empresa, te piden antecedentes penales, te piden currículum, te piden todo, y vos ves que entran candidatos que no tienen el secundario terminado, que no tienen una formación política, que no tienen nada, y encima tienen causas penales, la corrupción esto empezó en los 90. Empezó tal vez antes, pero bueno, se pronunció. A ver, empezó de mucho más atrás, claro. Empezó del 70, pero hoy no le podemos echarle culpa a lo del 70 porque ya no están. Sí. Empieza de los 90, con la servilleta de Menem, con Cavallo, con las privatizaciones que ellos comisionaban por las privatizaciones, comisionaban por la deuda, comisionaban por un montón de cosas y le daban corrupción y no se investigó, porque también la justicia es cómplice.
de eso. No es que la corrupción solamente está en la política, Claro, eso también es está en la justicia, una buena está en el definición. poder legislativo. Está en la sociedad, ¿no? O sea, la sociedad hoy está rota porque hemos perdido la familia, hemos perdido con el sentido de pertenencia como sociedad. Porque ves que de un lado le prometen que le van a dar dólares y salen a votar a un presidente que no cumple con todas las normativas para ser presidente, que está demostradísimo. Tenés a ministros que comisionan en la deuda externa, que ya Caputo no es que la primera vez que comisiona pidiendo en deuda, estuvo en la anterior con Macri. Tenés a Patricia Bullrich que le sacó el 13% a los jubilados y ahora en seguridad que también está salpicada por temas de con el narcoexpert. O sea, todos los que están, vos los escuchás y tienen problemas con la justicia. El problema de la corrupción se acaba de una sola manera. Empecemos a investigar quiénes son los candidatos que van. Que la justicia tome cartas en el asunto y diga, este puede, este no puede, este sí, este no. Ahora, qué increíble que en un país como la República Argentina se discutió en su momento en el Congreso aplicar una ley de ficha limpia, ¿no? Cuando tendría que ser uno de los elementos condicionantes para ser candidato, no tener justamente antecedentes penales, cuestiones penales pendientes y todo, porque eso habla de la imagen moral del candidato, ¿no? A ver, lo pusieron 2 veces al recinto la ficha limpia para que se aprobara. Decime quiénes son los diputados que no aprobaron. Pero más allá de la aprobación o no, me parece a mí que es retrógrado buscar una aprobación. Tiene que ser una cuestión natural y clara, que tiene que ser alguien que no tenga... A ver, es como una de las 20 verdades de Perón, cuando Perón dice que en la política tiene que servir al pueblo, no se tiene que autoservir. Estos muchachos vinieron a autoservirse. No sirven al pueblo, porque vos cuando tenés vocación de servicio, vos servís al pueblo. No servís para un bienestar propio. Por supuesto. Ahora, todos los que vimos pasar no tienen servicio de vocación. Tienen servicio... Esto yo lo escuchaba a una persona que tiene totalmente la razón. Los gobiernos de derechas e izquierdas siempre infiltran compañeros en el sector público para poder volver y ocupar bancas para seguir haciendo desde el sector privado y del sector público. Usar la doble vara. A ver, si sos del sector privado, querés ejercer política, vos no podés seguir siendo beneficiada tu empresa donde vos... Por supuesto, no se puede estar de los dos lados del mostrador. Bueno, ¿no? Estos muchachos desde el 76 para acá estuvieron de los dos lados. Sturzenegger, Macri, Ritondo, Santilli, Patricia Bullrich, bueno, en su momento de Colorado de Narváez. Todos son muchachos que fueron pasando, Javier Milei, que le dan favores al sector privado y también intentan romper el sector público. ¿Por qué necesitan romper el Estado? Si el Estado es la sociedad. La gente no sabe que el Estado es la sociedad. Porque cuando vos escuchás el discurso de Javier Milei decir que con la tuya hacen política, que con la tuya se roban en el Estado, estamos pensando mal. Porque cuando nosotros pagamos un servicio de luz, gas, ABL, estamos pagándole un servicio al Estado que nos brinda para que nosotros podamos vivir, para que podamos circular las rutas, para que podamos tener mejores calles, mejores veredas, mejores... Sí, para el bienestar de la gente. Claro, es el bienestar público. Ahora, los que vienen del sector privado agarran esa plata del sector público para llevárselo al sector privado. Y te inventan de que vienen los cuca o los peronistas o los, como le dicen ahora, los rojos, los comunistas, a romper algo que ellos no son propietarios, porque los propietarios somos todos. Ellos se creen que porque tienen grandes campos, grandes empresas, grandes millones,
se creen que tienen la autoridad moral de que un trabajador no les puede mirar a la cara y no puedan tener un mejor sueldo. Eso es lo que pasa cuando viene un neoliberalismo. Viene a romper las empresas del sector nacional, te ponen impuestos. ¿Cuántos impuestos sacó Javier Milei desde que empezó la gestión hasta ahora? Ninguno. Es más, aumentó. Vinieron a hacer negocios para sus amigos, para Epstein, para Onequian, para Pablo Roca, para los Blaquier, para las 10.000 familias que conducen este país, más allá de hacer un negocio con Donald Trump. ¿No lo escuchamos el otro día Donald Trump que decía la Argentina está muerta de hambre? ¿No escucharon cuando decía que no teníamos ni para comer? ¿Que estábamos peleando por nuestras vidas? Eso es lo que pasa con el neoliberalismo. Ellos hacen negocio con la deuda. El negocio de Donald Trump, Javier Milei y Macri es la deuda externa. Porque esa plata no viene de los argentinos, va al bolsillo de ellos. ¿Por qué no explica Caputo dónde está el oro que se llevó a Inglaterra? ¿Por qué le prohíben al Banco Central que declare dónde está el oro? ¿Por qué no declaran el acuerdo de la base militar en Ushuaia? Y la operación que es ilegal que va a venir ahora, Tridente, de los Estados Unidos. ¿Por qué no lo declaran? ¿Por qué no dicen que se van a llevar el litio, la mina, todos los recursos de tierra rara que tiene la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué no declararon el avión que estuvo en La Rioja de los Estados Unidos mirando las tierras raras que tiene con lamelas? ¿Por qué no lo hablan? Porque no les conviene. Porque si el pueblo, que es sabio, se pierde la paciencia, va a ser estronar el escarmiento. Estamos a un paso. Porque la sociedad está cansada. Porque está cansada de que le prometan y no le cumplan. Porque lo que pide es algo básico. Llegar a fin de mes, que los impuestos no los maten, de que podamos tener un país sin inflación, que dejemos de tener planes y que la gente trabaje. Lo tuvimos, Lo tuvimos desde el 43 hasta el 55. Pero siempre la derecha boicotea el proyecto nacional y tuvimos un bombardeo en el 55, tuvimos torturados y secuestrados en el 76, tuvimos la deuda de los 90. ¿Se acuerdan cuando decían que iba a llegar un cohete de la estratosfera, iba a dar vuelta al mundo y iba a llegar a Buenos Aires? Esos muchachos tienen terminales. Las terminales se llaman la Embajada de los Estados Unidos y la Estrella de David. Es clarita. Siempre tuvieron los mismos terminales. Nunca tuvieron un proyecto nacional. Y los nuestros se alejaron de la gente, dejaron de hablarle a la gente. Priorizaron sectorizarse y sentarse en la banca y atornillarse. Así es. Bueno, varias definiciones que va dejando hoy Nicolás Urcle en esta tarde, ¿no? Cuando vos ves que se va acercando una elección de medio término y ves que los candidatos no expresan un proyecto para la sociedad, alguien tiene que empezar a hablar de proyecto. No podemos seguir hablando del eslogan de que queremos más seguridad, que queremos esto, que queremos lo otro. Nosotros vamos con un proyecto nacionalista, que el nacionalismo no quiere decir nazismo, como dicen algunos. Para nada. El nacionalismo es defender nuestra bandera. Hablamos de una nación. Claro. Que es otra cosa. Nicolás, como siempre, bueno, un gusto haberte tenido aquí y vamos a repetir estas visitas y bueno, vamos a ir viendo qué ocurre el domingo, en primer término en lo electoral y después cómo se va desarrollando todo esto para que Esperanza Nacional vaya creciendo como espacio político, ¿no? Sí, déjame decirle a la sociedad que los que no fueron a votar, esos 4 millones de personas que no fueron a votar en la elección anterior, que se vuelquen a votar, que voten por la Argentina, que voten por su bandera y esperemos que esta pesadilla de Javier Milei se termine en algún momento. Así es. Les recordamos que este programa es auspiciado
por FEPEVINA, la Federación del Personal de Vialidad Nacional. Cuando recorremos nuestras rutas nacionales de norte a sur, de este a oeste, lo hacemos gracias al esfuerzo y la voluntad de los trabajadores de Vialidad Nacional. Es por eso que decimos que FEPEVINA construye soberanía día a día. SECVA, la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, siempre junto a la producción y a la pequeña y mediana empresa. Para más información, www.secva.com.ar. Y SEVINA, el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional, en la lucha, en la resistencia y en el mantenimiento de la Administración Nacional de Vialidad. Nos estamos yendo, esto ha sido Sin Grieta en la Información. Quien les habla, Felipe Villarreal, saluda a nuestra querida audiencia. Agradezco especialmente a Radio del Pueblo, a AM830, de darme la posibilidad de llegar a todos ustedes. Al amigo Nicolás Olaechea, que nos bancó espectacular en la parte técnica, y les recordamos, el jueves, 17 horas, nos encontramos en este lugar del dial. Hasta el jueves, pásenla bien, sigan prendidos a Radio del Pueblo. ¿Qué tan lejos queda el yin del yang? ¿Qué tan